muchas otras. Entonces, para no andarnos amargando la vida y para no estar recordando cosas que ya no es necesario estar recordando, vámonos con la mesa insumisa porque ya tenemos aquí conectada a Daniela Pastrana, a quien no veo todavía es a Ingrid Urgelles. Vamos a mandarle un mensajito a ver si Ingrid anda por ahí y a ver si Daniela nos escucha de la manera correcta. Dani, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas y nos ves bien? Yo los escucho y los veo, no sé si ustedes me escuchan. Todo muy bien, creo que sí. Ahí que nos digan en la transmisión si están escuchando. ¿No se escucha, Dani? A ver, échale de nuevo. Puedes hacer un conteo, Dani. Uno, dos, tres. Tengo que ponerle aquí, quitarle el siguiente. A ver, así ya, ¿me escuchan? Mm, A ver, no ¿me escuchan ahí? entra y... Pues estoy hablando, Ah, ahora sí, ahí ya entró. pero lo que no me gusta es que se oigo doble. Sí, más bien ahí va a tener que estar Alexis entrándole a al quitapón del sonido. Pero mira, en lo que arreglábamos el sonido ya se conectó Ingrid Urgelles. Ingrid, te veo muy sonriente, y lo cual me Oli. preocupa. No sé si es que algo pasó. Y justamente lo digo porque ayer por primera vez en la vida te escuché decir que acababas un comentario con esperanza durante la transmisión de la Mesa Roja. Y digo yo, bueno, pero ¿qué está pasando? Igual y nada más es la efervescencia del 1 de mayo, pero bueno, algo habrá pasado. Ingrid, muchísimas gracias por estar acá. También le decía a Dani que gracias por el momento, por el espacio. Y pues ayer ya se dieron un buen vuelo en la Mesa Roja hablando del 1 de mayo, pero yo sé que no es suficiente. Yo sé que hay que desentrañar más estas fechas. Así que tenemos las manifestaciones internacionales. Las imágenes que vimos en Cuba fueron impresionantes. Yo tengo amigos que están viviendo en Berlín y las calles de Berlín eran una fiesta el día de ayer. Él logró asistir con su hijo recién nacido, y estuvieron ahí protestando y haciendo valer sus derechos. Pero bueno, pues qué decir de esta fecha internacional, que hay mucha gente en México que no sabe que es una fecha internacional y que pensaban que era una cosa de acá. No sé quién quiere empezar, Ingrid o Daniela. Ahí se echan la pelotita ustedes. Dani, ni siquiera hace el intento de prender el audífono, o sea, así de, ni siquiera le pone ahí para hablar, porque asume que Es voy que a el problema empezar. es que no termino de escuchar. Yo vi que Ingrid decía Dani, no sé qué, pero la verdad es que entre que oigo doble y no, y luego no oigo lo que dicen, entonces voy un poco a ciegas. Pero retomo el hilo de lo que dices, porque creo que Ingrid, cuando hizo así, quería decir que fuera yo. Para hablar de, sí, a mí me parece que la jornada de ayer fue sumamente importante, no nada más por lo que decías, las fotos, las imágenes de Cuba, esa manifestación tan enorme, pero además ligada con un tema que creo que es el gran tema de este 1 de mayo, que es la respuesta antibélica, ¿no? La respuesta, juntar los reclamos históricos pues de la lucha de clases, de la lucha obrera, con el reclamo de no a la guerra, porque además está totalmente ligado. Estas personas son las mismas las que promueven este mundo que está separado en unos poquitos que tienen todo y unos muchotes que no tenemos gran cosa y otros más grandotes que no tienen nada, con la industria de la guerra. Y lo acabamos de ver, ahorita creo que vamos a hablar de eso. Se cumplieron 100 días del gobierno este de Donald Trump preparando todo por todos lados, llenándonos de armas, llenándonos de tanques, llenándonos de amenazas. No nada más es la guerra comercial, hay una ofensiva también, por lo menos en amenaza, de despliegues militares en muchos lugares. Y en ese contexto, esta emergencia de estas manifestaciones masivas, se decía de la de Cuba, hay una imagen hermosa que publicó El Necio, Pedro Velázquez, que es una joven mujer en la Plaza de la Revolución con el fondo el Che Guevara y la bandera de Palestina. Bueno, para mí eso resume lo que fue la jornada de ayer en el planeta en general, con sus diferencias, porque evidentemente hay ciertos lugares donde las demandas te convocan
a una participación mucho mayor. Evidentemente Europa, con la crisis enorme que tiene, va a tener una participación mucho mayor que la que puede tener ahorita en México, donde a pesar de los problemas que todavía faltan y que son muchos, y ya vi que hablaban del tema de las 40 horas, que nadie entiende por qué va a ser gradual hasta 2030, que todavía hay muchas carencias, pero es un país donde en los últimos 8 años ha habido avances, unos avances frente al retroceso tremendo que había habido hace 30 años. Entonces acá era difícil encontrar o pensar en una manifestación tan masiva, debería haber habido, pero evidentemente no es lo mismo que cuando tienes la bota en el cuello, que por supuesto vas a salir a reclamar. Entonces, con todas esas diferencias, creo que fue una jornada que estuvo marcada por este 2025 en segunda era de Trump, y ahí le voy a pasar la bolita a Ingrid, porque creo que ese es el otro elemento, ¿no? Y el decir no a la guerra, ya, párenlo, combinado con lo que estaban platicando hace un ratito ustedes, tú, Arturo, con Lautaro, ¿no? Del ataque en Gaza. Entonces, todos los elementos juntos en un día que creo que va a ser memorable. Pues ya te echaron la bolita, así que ¿Voy te de toca. una? Sí, Sí, así. así directo. El, no es que ande feliz, Arturo. Mira tú que echarme ahí. Y tampoco es que haya terminado tan positivamente la roja. Dije un área positiva, con su qué, con sus dudas, porque con los tan positivos no podemos ser. Pero no, ando así como no feliz, pero es viernes. El cuerpo lo sabe, como dice el dicho. Ayer el cine, además todo lo hace muy bien, así que más bien tiene que ver con cosas personales porque el mundo se cae a pedazos, gente, entonces no es como que uno puede estar muy positivo, menos después de escuchar a Lautaro y todo lo que está pasando con la ayuda humanitaria, Gaza, Estados Unidos, Israel. Acabo de ver un tuit donde eh, Perú festeja y celebra a Israel y salen las banderas cruzadas de los dos países y hubo una dictadura de genocida, abrazada, o sea, ya, todo mal. Pero para poder sobrevivir, entonces hay que ir al cine y hacer esas cosas. Y efectivamente yo creo que esas imágenes de Cuba nos vienen a aliviar un poco esta desazón mundial, porque son imágenes hermosas. En Diario Red sacamos un texto que bien decía Dan recién, de nuestro querido amigo Pedro, el necio, para quienes lo siguen en redes sociales. Si no lo siguen, síganlo, porque él hace muy buen material y contenido desde Cuba, con todas las dificultades que eso supone, imagínense usted. Y ayer sacó un texto muy lindo, con unas fotos que la sacó él mismo de la marcha. De hecho, la foto de portada nos gustó mucho a nosotras porque traía una chica muy joven con una bandera de Palestina frente a esta imagen del Che, que es la típica imagen que uno asocia a La Habana. Entonces, todos los elementos que se confluyen ahí son así muy simbólicos. Y ver al pueblo en la calle en un tono que es de festejo y celebración cuando estamos, yo creo, dice el necio también, en uno de los peores momentos económicos de Cuba, lo constatamos nosotros ahora que estuvimos allá, o sea, donde sí la situación está muy tremendamente difícil producto de las sanciones y bloqueos. Entonces, ver a la gente con eso, con ese ánimo, sí llama la atención, y ahí habla, ¿no?, de la politización y habla también de la resistencia al pueblo cubano, que es como el pueblo palestino que resiste lo que sea, ¿no? Y que eso da fe y esperanza en la humanidad, porque efectivamente dicen, ¿no?, el pueblo cubano es más que sus penas, y ahí están celebrando en un momento en que está bien difícil. Y por el otro lado, los malos del mundo, que son más, como siempre, entre ellos el señor Naranja del Norte, un muy buen texto que recoge los desastres de Estados Unidos en estos 100 días. ¿Qué capacidad en 100 días de destruir tanto? Uno dice, miren, en pocos días uno puede desmantelar el país. Y tenemos un muy buen texto que lo escribió nuestra querida Crisma Luján, nuestra compañera ahí en Diario Red, se llama Los 100 días de Trump, y ella le puso la eficiencia del caos, porque efectivamente, o sea, ¿qué eficiencia para desmantelar un país? Y efectivamente el 30 de abril se cumplen estos 100 días, parecen años, la verdad, porque la cantidad de órdenes ejecutivas que ha firmado este individuo y cómo ha borrado sistemas completos, públicos, empleos, etcétera, etcétera, en tan poco tiempo, llama mucho la atención. Ella dice que entre el 20 de enero y el 29 de abril, es decir, en estos 100 días, suscribió un total de 142, o sea, la verdad es que
una locura, o sea, ningún presidente, digamos, se le ocurre, digamos, firmar tantas órdenes ejecutivas en tan poco tiempo, y con eso batió todos los récords, ¿no? Del uso del poder presidencial, o sea, nadie en este mundo, 142. Y por lo tanto, de hecho, ella dice, por ejemplo, Joe Biden se tardó más de 3 años y medio en llegar a 142, y este señor en 100 días, o sea, eso es más o menos la intensidad de estos 100 días de Trump, donde por supuesto que cada firma es un acto político que afirma esa supremacía de la agenda y que tiene por el objeto también imponer este poder presidencial por encima del judicial, por encima del legislativo. O sea, aquí está gobernando solo. Ella, por ejemplo, destaca algunas órdenes que han sido como las más visibles, que tienen que ver con el fin del asilo, ¿no? La salida del Acuerdo de París, porque él dice que es una agenda climática globalista, ustedes saben toda esa teoría conspirativa, y la declaración de una emergencia energética nacional para eliminar los límites ambientales y por eso acelerar la expansión de la producción petrolera y de gas. Eh, Solo, por el contraste, ¿no? En términos de leyes, solo se han aprobado 5 leyes. Una de ellas introduce cambios en la legislación estadounidense en materia de migración, o sea, para mal, digamos, y es el número de leyes más baja aprobada en un inicio presidencial en 7 décadas. O sea, el señor ha hecho pura orden ejecutiva y no ha votado ninguna ley. O sea, para que se den cuenta el nivel, no digamos dictadura, pero llamémosle presidencialismo en extremo, ¿no? Además de eso, no todas las órdenes han sido de alto impacto. Hay órdenes como muy triviales, muy pequeñas, como levantar la prohibición de los popotes plásticos, o sea, tonterías que son simbólicas, que es un poco para hablarle a su votante, ¿no? Y por lo tanto, la estrategia, dice Crismar, es crear este clima, doctrina del shock de toda la vida, ¿no? De un clima de urgencia, de discusiones sin deliberación, de imponer, ¿no? Esto de apremiar, y que sean tantas que no se alcance como a frenar nada, o sea, que sea muy rápido. Y dentro de las políticas que ha tenido este tiempo, bueno, tiene que ver con todo el tema de la migración, las deportaciones ilegales, hemos visto casos dramáticos, sobre todo esta última semana con los niños estos que han sido separados de sus familias, y las cárceles offshore o el negocio de la licitación de las cárceles fuera de Estados Unidos. También tenemos, por ejemplo, el tema de cómo se ha creado, dice ella, una máquina de exclusión masiva, de esto de el poder presidencial en extremo, y finalmente los aranceles, la famosa guerra comercial. Y yo ayer le decía a mi esposo, porque yo decía, mira, lo de los aranceles fue una muy mala idea, muy mala idea. O sea, está afectando a Estados Unidos. Hoy día Temu, por ejemplo, la gigante china ya decidió que no va a mandar ni un paquete más a Estados Unidos de nada. Se acabó el comercio con China. Y uno dice, es que nosotros no consideramos los grandes alcances que tiene la estupidez humana, porque siempre pensamos en que las cosas están planificadas y pensadas. No, muchas veces no están pensadas, muchas veces son estupideces. Y que estos señores, como traen toda una estructura, uno dice, no, ellos deben tener un plan. No hay plan, no hay plan. El plan es hacer estupideces. Y la verdad es que a quien más ha afectado este asunto ha sido obviamente Estados Unidos. Hay o sea, hay un viaje de la CELAC a China. Gabriel Boric este mes va a estar en China. China está abriéndose a la negociación con todo el mundo, y quien se está quedando solo es Estados Unidos, que no le ha venido nada de bien estas famosas sanciones, y eso ha producido también que su popularidad vaya hacia abajo, en picada, ha ido cayendo, ¿no? Sobre todo ahora, y tiene que ver, por supuesto, con una cuestión económica. Lo dejo ahí para que podamos hablar de otros temas, pero para que vean ustedes, siempre hay que considerar que la gente puede ser tonta nomás, no hay planes detrás. Yo pensaba que sí, yo pensaba que Donald Trump tenía todo perfectamente calculado para ser el presidente que en menos tiempo fuera el que tuviera menos aprobación posible, ¿no? Que me parece que después de 100 días el 70% de la gente ya no quiere a Donald Trump, lo cual me parece bastante impresionante, tomando en cuenta que si tomamos los resultados electorales, había sido elegido no solo por la mayoría de los distritos electorales o por los consejos electorales que les dicen allá, sino por la mayoría total de los votos, ¿no? Entonces, pues bueno, habría que aplaudirle. Yo pensaría que esa era parte de su plan, y sobre todo pues
pues el volteo de vela que le están haciendo varios empresarios que estaban ahí muy cerquita de él, ¿no? Como lo mencionabas, como Elon Musk. Ingrid, nos dicen que tu internet se escuchaba un poquito mal y de repente como que te cortabas tantito, pero dije que tu internet se escuchaba mal, ¿verdad? Tu internet no se escucha. Más bien era tu audio, pero nos preguntábamos si era por el internet que andaba medio malo. Pero bueno, ya no te alcancé a escuchar porque aquí Alexis te mutea para que no se nos crucen los audios, pero ya no sé qué dijiste. Pero bueno, si quieres le damos paso a Dani Pastrana de una vez. Bueno, pues yo voy a disentir un poco, porque creo que sí, sí hay un plan. Y que lo haga bien o que le vaya a funcionar, eso es otra cosa, ¿no? Pero de que lo tienen, lo tienen. Y está este plan, se llama, no recuerdo ahora cómo se llama, ahora lo busco, eh, pero es un plan que se diseñó hace 2 años, en 2023, y que se crea y que recoge, y todas las cosas que ha hecho básicamente recogen lo que está en ese programa, que es algo que se entrega a los presidentes republicanos, que es la ultraderecha, diciéndoles por aquí va. Ahora, ¿cómo lo operan? Esa es la diferencia, y cómo se aterriza y los efectos que va teniendo. No quiere decir que les vayan a salir, o sea, están en una desventaja comercial con China, jugando a noqueo a todos, del que pega primero pega 2 veces, y dejo a todos paralizados, y si nadie reacciona voy avanzando y voy recuperando terreno. Ahora, el tema es que China no se va a quedar así paralizado y en shock, y entonces le contestó igual y pues termina diciendo, bueno, mejor no, mejor me voy un poquito para atrás, ¿no? Pero ese es su juego, ¿no? Intentando recuperar ese terreno que yo creo que está muy perdido. Fíjense, de estas 142 órdenes ejecutivas que decía Ingrid, hay que agregarle 37 memorándums y 39 proclamaciones, que al final siguen siendo decisiones del Ejecutivo a, eh, para saltarse tener que pasar por decisiones del Congreso. Entonces, cuando sumamos eso, nos damos cuenta que es muchísimo más, porque en realidad ya son prácticamente 200 decisiones, digamos, unilaterales del Ejecutivo, y que están agrupadas o se pueden agrupar en tres rubros, ¿no? Que son todas las modificaciones internas a partir de esto que le llaman el DOGE, ¿no? El DOGE, eh, que ha encabezado Elon Musk. Y ahorita, aunque parezca que se están peleando y que ya no se quieren, lo que sea, pues o sea, ya siguió el plan, o sea, de todas estas órdenes ya se ejecutaron las suficientes para desmantelar toda la administración pública y pasar los negocios a algunas de las empresas de los amigos de Trump, entre ellos Elon Musk, porque sí ha habido esos negocios, ¿no? Al final de cuentas, para desmantelar algunas cosas. El otro eje muy grande, obviamente, es el tema de la guerra comercial con los aranceles, que es el que nos ha tenido a todo el mundo de cabeza, y que es el que una parte se le ha revertido a Estados Unidos, porque no es tan fácil el proceso de relocalización en Estados Unidos, o sea, no es tan rápido ni tan inmediato, ni se va a ver rápido. Y el otro tiene que ver con esta agenda belicista, intervencionista, y de ataque a las personas migrantes, incluida el de no solo migrantes, sino también eh, personas que tienen ya residencia, personas que tienen una estancia legal en Estados Unidos, pero que aprovechamos para decir, bueno, protestaste por el genocidio en Gaza, pues de una vez también te echo, ¿no? Esta política que vemos encarnada en esta señora Kristi Noem, que es ultra, recontra, facha, y que de pronto dice, no los queremos aquí, los vamos a casar, o sea, como si fuera actriz de cine diciendo, eh, ni vengan, ¿no? Y si tú eres un ilegal y si tú violas la ley, ni vengas porque te vamos a casar y te vamos a perseguir y vamos a ir por ti. Se sintió, ¿cómo se llamaba este actor? Mel Gibson. Hay una película de Mel Gibson donde también persigue a alguien que había secuestrado a su hija o alguna cosa así. No soy fan de Mel Gibson, pero hay una, porque es una escena muy, muy icónica,
de los 90 donde Mel Gibson amenaza ahí al delincuente a la cámara, y a mí esta muchacha me recuerda totalmente esa escena, ¿no? Entonces, pues sí, muy hollywoodense también el discurso, muy impactante. eh, y lo vemos en esta construcción del enemigo externo, que es quién sabe quién, según él, quería ir a invadir a Estados Unidos. Hay que decirle al señor, creo que ya Pancho Villa, tristemente se murió hace muchos años, y que pues no ha habido nadie que ahorita quiera ir a invadirlos y atacarlos y nada, pero bueno, ha construido ese enemigo para poder montar su estrategia bélica, que le sirve para muchas cosas. O sea, yo no creería que, aunque ahorita ha perdido popularidad, quizá 12 puntos en estos 2 meses, eso no significa que ciertas jugadas arriesgadas no le vayan a funcionar. Le han funcionado en algunos casos, le funcionó ahorita sus amenazas a Panamá. Ya Panamá echó para atrás su decisión, su acuerdo comercial con China en el canal de Panamá. Le funcionó obviamente en Ecuador, donde, por supuesto, pues ahorita ahí sigue Noboa entregándole todo lo que quiera del país. Entonces yo no pensaría que no le está funcionando todo del todo, porque pues el centro de su interés en estos momentos está en recuperar América Latina, que es como el espacio natural que le pueden dejar quizá los chinos, decir, bueno, no me molestes acá y yo no te molesto en América Latina, y entonces Estados Unidos dice, bueno, ustedes fuera de América Latina, ¿no? Y está trabajando para eso. Entonces yo no creo que todo le esté saliendo o le haya salido tan mal. El título del texto este que dice, que recomienda Ingrid, del texto de Chrismar, es bien interesante porque, como le dice, la eficiencia del caos. Y uno piensa, pues sí, Trump le juega eso, a ser como el Guasón, ¿no? O el Bane, es lo que generan caos, y mientras todo el mundo no sabe ni cómo reaccionar, hace cosas que parecen cada vez más raras, pero que al final sí tienen como el sentido de ir recuperando ese terreno, y en unos casos le ha ido funcionando. Entonces, pues en esas estamos, así llegamos a los 100 días. Por eso es importante la reivindicación de las luchas populares, la reivindicación de las luchas antibelicistas, la reivindicación, por supuesto, de los derechos laborales, que hemos estado viendo como hay como una gran efervescencia, y porque por el otro lado seguimos teniendo un genocidio atroz. Estábamos viendo un informe en el que dicen que cada día hay 1 millón de niños en Gaza que están teniendo hambre todos los días, ¿no? No nada más es el tema de los bombardeos, es el tema de la destrucción de todo el entorno, sino también el tema del hambre, de provocar hambre en la gente, ¿no? De matarlos de hambre, al final de cuentas, que parece que es el paso final. Y dentro de eso, pues gente que decide ir a tratar de abrir un corredor, ¿no? De ayuda humanitaria, que decide poner el cuerpo, y que, pues, que es lo que estamos viviendo, ¿no? Un capitalismo brutal con una violencia eh, desproporcionada, y luchas y resistencias de gente que está decidida a no dejar que nos arrebaten lo poco que nos han dejado, y eso es una cosa que creo que, pues sí está para dar gusto, ¿no? Yo también creo que estaría contenta como Ingrid. Hay cosas que sí valen la pena y que, otras que no tanto, y entre en la semana la visita del general del Comando Sur a Argentina, en la cual pensábamos que Milei ya no era tan amigo de Trump por los aranceles y por lo que le había puesto, ¿no? Pero pues ahora le puso un gendarme ahí, o cómo leer esto, cómo interpretar esta nada placentera visita. Ay, no. Yo se me acabó la felicidad, no sé si te diste cuenta, Arturo, gracias por eso. Pero efectivamente, todo lo que sea Comando Sur a mí me da una rabia profunda, me dan ganas de ir y quemar todo. No lo voy a hacer, gente, no se preocupen. Pero Comando Sur es una cosa realmente que uno no entiende. Y uno lo que no entiende cuando analiza un poco la situación militar que está fuera de Estados Unidos es por qué un país se permite y se da el lujo
de tener desplegadas tropas militares en todos los países del mundo. ¿Y cómo diablos todos esos países del mundo permiten que este país vaya y ponga militares, bases, aviones, de carga, de descarga, de combustible? Esa cuestión es una cosa que aún llama mucho la atención. Saqué yo un texto, porque sí parecemos así como publicitando Diario Red, lo lamento, es lo que vemos todas las semanas. Saqué un texto sobre eso y efectivamente ahí me estuve metiendo en el tema de, bueno, ¿qué significa este señor? Que ya no está la señora esa hiper malísima, no sé si ustedes se acuerdan, la del video que decía lo del triángulo del litio, sino que ahora hay un señor, un almirante que se llama Alvin Halsey, Alvin Halsey, que es segunda vez que visita, digamos, la zona y que aterrizó a Buenos Aires para reunirse con Milei y con los militares. Ahora, no es Buenos Aires su objetivo. Su objetivo, evidentemente, es más al sur, Ushuaia, ¿no? Que es una región que tiene muchos intereses. Hay muchas manos codiciosas mirando Ushuaia porque es uno de los puntos, es el punto más sureño que existe y que además conecta a la Antártica. Entonces, en términos geoestratégicos de comercio exterior, es una ruta valiosísima. Ahí estuvo China hace unos años intentando construir, porque China, a mí me caen bien, ¿eh? Pero igual andan ahí también con sus manitos largas, tratando de construir ahí un puertito en Ushuaia, que se canceló en el 2023, porque Estados Unidos le pidió a Milei que cancelara el proyecto, ¿no? Pero ahí estaban los chinos en ese proyecto. Y ahora la idea es que sea Estados Unidos el que tenga ese terreno, ¿no? Que además va a ser bien interesante porque ahí están las Islas Malvinas, donde hay bases militares que son inglesas. Y bueno, los ingleses y los gringos, ustedes comprenderán que son socios estratégicos, entonces básicamente vamos a tener ahí a toda la OTAN en la Antártica. Ese es el objetivo de por qué se hace la visita. También está el litio, y ahí se acordarán ustedes de esa Laura Richardson, una mujer muy maligna, que es la ex jefa de este Comando Sur, donde hay un video donde ella dice, ¿no? Así tipo My Precious del Señor de los Anillos, donde dice que nuestros recursos, habla de nuestros, cuando ella habla de Latinoamérica, eso es muy impresionante, dice, ¿quién es el triángulo del litio que es necesario para la tecnología? El 60% del litio está en el triángulo, en Argentina, en Bolivia y en Chile, no sé qué. Es maravilloso lo que tenemos. Tenemos, ya. Eso desde que lo vimos dijimos qué honestidad brutal, pero es cierto porque así lo entienden ellos. Ellos tienen esos recursos, entonces también está el litio en juego. Y en términos militares, es una más de las presencias militares que hay en todos los países de Latinoamérica. Este Comando Sur, que hay Comando Norte, que hay varios comandos, no es el único que existe. Sí, el nuestro tiene estas raíces en estructuras militares que operaban desde antes de que existiera el Canal de Panamá. Es muy antiguo, ¿no? Y han ido ampliando el alcance y sus funciones, porque inicialmente era una cosa muy pequeña, pero ahora ya es a todo nivel. Y ellos van cambiando la narrativa según lo que les permite entrar en los países. Si en algún momento fue las crisis económicas, después fue, es que el terrorismo y el narcotráfico, y con eso entraron a Colombia, por ejemplo, donde usan 7 bases militares, con eso entraron a la mayoría de los países con el tema del narcotráfico, ellos venían a combatirlo, la guerra contra las drogas y todo ese show, y ahora es China. Ese es el nuevo argumento, ¿no? Es decir, hay que contener a China, hay que contener la expansión de China, y bajo esa premisa están intentando tener mayor presencia militar en Latinoamérica. Si ya la tenían, que hay 76 bases militares en Latinoamérica, no todas son bases como tal, porque hay unas figuras como muy raras que le llaman cuasi bases, que en realidad son bases, pero son ilegales, pero que también son bases. Se cuentan 76, ¿no? O sea, son un montón, la verdad. Hay, por ejemplo, 12 en Panamá, hay 12 en Puerto Rico, o sea, imagínense, está la de Guantánamo, que se la quitaron a Cuba y eso desde el siglo XIX que la tienen, pero también hay algo que es muy preocupante, porque además de lo que ya existe, hay un artículo muy bueno de Daniel Kersfeld, que hizo un artículo sobre lo nuevo, lo que quiere hacer Trump con las bases militares, porque ya lo que hay lo van a mantener, pero quieren más, ¿no? Entonces, por ejemplo, está el caso panameño, donde bien decía Dani que el 24 de abril pasado anunciaba Panamá que firmó un acuerdo con este Pete Hegseth, que es el secretario de Defensa de Estados Unidos, un acuerdo de entendimiento donde va a permitir Panamá el despliegue de tropas estadounidenses en 3 bases. Hay que recordar que Estados Unidos tenía control de esas bases,
y que después le quitaron el control de esas bases. Entonces ahora van a volver a utilizar 3, ¿no? Otro caso complejo es Ecuador, con esta reelección muy cuestionable de Daniel Noboa, donde él también ha entablado negociaciones para reinstalar una base que existía, que después dejó de existir y que la Constitución lo impide, digamos, la del 2008, pero es reinstalar una base militar en las Islas Galápagos. Y claro, por constitución ellos no pueden permitir, digamos, que exista una base extranjera en el país, pero eso le da lo mismo un poco a Daniel Noboa porque él lo que quiere hacer es modificar la constitución para permitir, ¿no? Otro caso es Guyana, donde también, específicamente por la tensión que ha habido con Venezuela en torno a la explotación petrolera del Esequibo, Estados Unidos ha acondicionado un aeródromo donde está construyendo 4 estaciones fluviales, ¿no? Para mandar tropas también a Guyana. Y finalmente, Milei, que es lo que estamos viendo ahora, es decir, la Argentina de Milei, donde la visita al Comando Sur lo que reafirma es la intención de Estados Unidos de construir esa base militar en Tierra del Fuego, en Ushuaia, que va a garantizar el acceso preferencial al Atlántico Sur y además a la Antártica, que hoy en día es territorio de megadisputa, porque tiene agua, porque tiene una serie de cosas, ¿no? Entonces, básicamente, esta visita de Halsey hay que leerlo en relación a esta estrategia que tiene Estados Unidos militar de intervención y de injerencia sobre Latinoamérica, la doctrina Monroe siempre muy vivita y coleando, y por supuesto que es muy preocupante y ya ha habido reacciones de distintas organizaciones tratando de decir no queremos nosotros al Comando Sur en nuestro país. Así que eso más o menos es la cosa. Nada nuevo, Dani Pastrana, nada nuevo de que Estados Unidos quiera estarse metiendo en territorios donde no lo llaman y expandiendo su imperio del mal, bueno, así dirían algunas personas. Pues con qué nos vamos, con qué vamos cerrando, cómo le hacemos frente a estos gachos, ¿no? Pues mira, lo no nuevo es que sea Estados Unidos el que se quiera meter, eso por supuesto ha sido su política, o sea, la intervención ha sido continuada con distintas estrategias a lo largo de por lo menos un siglo. Eh, el asunto, y creo que lo que hay que entender es cómo están teniendo cómo están actuando los países. Creo que esa es la parte, ya la hemos platicado aquí, la parte más importante. Eh, ahora mismo acabamos de ver y de enterarnos de una cosa, de varias cosas que son terribles. Bueno, primero, la definición de Gustavo Petro, justo el día del trabajo, de presentar los 12 temas de su consulta y de decir, vamos con la consulta, y está él como Andrés Manuel aquí con la reforma judicial y como Claudia Sheinbaum diciendo, vamos con eso, y eso es la democracia, y señores, aunque se enojen, y tiene a todos enojados, a toda la derecha y a toda la oligarquía, por plantear una reforma laboral importante con una consulta previa, ¿no? Y eso creo que esa es la parte bonita. La parte muy mala, o la parte mala, es Bukele, con esta nueva información que tenemos de su pacto con las maras, que pues el problema no es ya, con las maras han pactado todos los gobiernos de Salvador, ahí está el caso de Mauricio Funes, por el cual que también pues fue procesado judicialmente, ¿no? También por eso una revelación similar. El tema es que Bukele tiene un discurso que va totalmente contrario a eso. Según él es, yo no negocio nada con las maras, yo no negocio nada con criminales, y se envuelve en esta aura de superperfección, en una estrategia como de artista de cine muy eficaz. Incluso también muy religioso, y resulta que no, que resulta que también tiene sus pactos y ha pactado esta reducción, aparte de estas medidas súper espectaculares con la cárcel, tiene que ver también con ese pacto. Entonces, esa es como, si dijéramos lo bueno, lo malo y lo feo de América Latina en estos días, ha sido lo bueno Petro, lo feo Bukele, y lo malo y lo muy malo ha sido estas imágenes que reveló CIPER ahora del estallido social en Chile,
y ver, o sea, cosas que ya sabíamos, ¿no? Ya habíamos hablado muchas veces de cómo fue una represión brutal que tuvieron de ese estallido social. Más de 400 personas se quedaron sin vista por los ataques de los carabineros, eh, pero escucharlos directamente decir, te vamos a quitar los ojos a un muchacho de 20 años que estaba protestando, ¿no? Estarlos oyendo eso a mí me parece que es una cosa atroz y que Boric, en lugar de estar ahí papaloteando con Zelensky o con no sé qué cosas que hace siempre que estaba en la cosa, debería estar aplicando la ley fuertemente para que este tipo de cosas no pueda ocurrir y debería mantener la memoria de que él llegó a la presidencia porque estos 400 muchachos quedaron sin ojos, ¿no? Se quedaron sin vista en una represión súper brutal y entonces en lugar de estar queriendo pactar y quedar ahí mal con el diablo y con Dios y con todos, porque queda mal con todos, tendría que estar pensando que le debe mucho a los jóvenes que pusieron el cuerpo en el estallido social de 2019. Entonces creo que ese es el resumen de nuestra semana, coronada con el 1 de mayo y con los 100 días de Donald Trump. Hasta ahí mi reporte, mis queridos Arturo e Ingrid. Hasta aquí el reporte y a menos de que Ingrid tenga otra palabra, pues hasta aquí vamos dejando la mesa insumisa de hoy. Pero no sé, Ingrid, si quieras agregar una última cosa. Yo les recomendaría más bien leer. Hay dos cosas muy buenas que se pueden leer hoy en día. Y la recomendación viene de cerca y no me importa. Una, de lunes a domingo, todos los días, ahí está la edición de Diario Red. Estamos sacando textos sobre Latinoamérica. Todo esto que conversamos acá son textos que ni siquiera, o sea, nosotras como que nos apropiamos ahí de todos los que nos llegan porque son de los super cracks que nos mandan textos de todos los países. Tenemos ahí una red de colaboradores espectacular. Y están saliendo textos todos los días de distintas situaciones de distintos países. La idea es cubrir toda Latinoamérica. Y ya para hacer lecturas más a fondo, yo les recomiendo Pie de Página, porque ahí el fin de semana la edición es una edición ya profunda, densa, que trae artículos largos, que trae crónicas de Cuba, también quiero recomendar la crónica de Alejandro Almazán, que está bien bonita, está bien escrita, como escribe Ale. También recomendarles eso, pero por ejemplo, Uh, uh, uh. Ay, se falta decir, ya, sí, corazoncito. La La enamorada, la escribió mi enamorada. novio Alejandro Mi y novio con mis fotos Alejandro, tan bonitas, mías de mí. Le faltó decir a Ingrid. mira, y tengo de hecho Pero está muy buena, muy recomendable, sí. las fotos son mías, pero el texto es de mi novio. Mi esposo, si yo me casé porque tengo residencia aquí en México, si no me hubieran echado patada. Entonces yo estoy casada formalmente, con todos mis papeles en regla. Pero recomendarles esa crónica que está bien buena y también lo que tiene que ver con los paros de la UNAM, que también tienen textos muy buenos, así que vamos a esperar este fin de semana. Esas son dos cosas que a usted como audiencia le va a gustar mucho, les súper recomiendo. Y la mesa roja también, bueno, sí. Si además quiere meterle el audiovisual, tenemos la mesa roja de los jueves, 9 de la noche, Pie de Página. Estamos súper informadas, Dani, en realidad, porque estamos toda la semana trabajando para eso. La verdad es que sí, muy buena. Y alguien me recordó ahí que lo de Trump se llamaba Proyecto 2025. Y sí, cuando lo empecé a leer justo para hacer un texto para Diario Red, me asusté tanto, porque dices, tanto, tanto, tanto se parecen, o sea, como cuando dices, camina como pato, ¿cómo es esto? Como pato, hace como Suena pato. como pato, hace Suena cuac, cuac como como pato. pato, vuela como pato, pues es que así es, ¿no? O sea, decía Trump de ese proyecto que no tenía, que ni le gusta, que le parecen unas payasadas, pero todas esas payasadas las ha ido ejecutando con sus órdenes ejecutivas, con sus proclamas y con sus memorandos. Y sí da un poco de terror, porque es toda la visión de los sectores más conservadores de la derecha digamos, tradicional, pero también de esta tecnoderecha Los neoliberal libertarios. libertaria que quiere crear, quiere ir por eso está llegando queriendo llegar a Marte para hacer otro planeta solo habitado por ellos, y dices, no, ni van a llegar, porque la verdad es que alguien les debería explicar que está un poquito lejos y que lo han intentado muchísimas veces, pero que no está tan fácil,
llegan a sus vuelos estos de 10 minutos con sus artistas famosas de ultra ricos, y lo único que hacen es acabar. El otro día estaba leyendo, eran como ¿cuántas eran? Los biólogos deben saber, pero eran algo así como 50.000 toneladas. Bueno, no quiero ni decir la cantidad, pero de CO2 en cada La viajecito. contaminación Tours por el que yo paseíto. pago porque puedo, porque soy rico, pago mi tour al espacio y chinguense todos los que están abajo, los atascamos de contaminación, Nosotros usando popotes etcétera, 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 ¿no? Perdón de por esa el cosa que se francés, desarma. pero pues es una barbaridad. Entonces, ni van a llegar, entonces sus sueños guajiros, pero mientras están tratando de hacer su raza aria pura y demás y fregándonos a todos los demás en el planeta. Esa es la realidad. Entonces, contra esos hay que combatir y hay que irles a explicar que queremos trabajar, no 40, 32 horas, ¿no? Como decía nuestra 32. compañera de las 40 horas. Y Y ahorita no el buscando rápido, 2030. el vuelo suborbital de Katy Perry con Blue Origin, que duró unos 10 u 11 minutos, tuvo una emisión aproximada por pasajero de 15 toneladas de dióxido de carbono. Eso es más o menos lo que una persona normal emite en 8 años. En 10 minutos, porque Son ricos y porque quieren ser ellos la raza pura y salvarse e ir al otro planeta. Dices, bueno, Yo no en sé lo por que qué. intentan cumplir sus distopías, estas élites, pues nos siguen arruinando todos los días la vida a todos los demás. Y hay que resistir y Yo no sé por qué no hay reactivamos que unas aprender a convivir costumbres. con ellos, pero también a enfrentarlos. Ajá. Hay que Unas resistir costumbres y hay bien. que organizarse, como decían en la mesa roja de ayer, que una de las claves está Ah, en sí. volver a saber, a volver a aprender a organizarnos, ¿no? Y precisamente creo que la gente de las 40 horas es algo que está haciendo y la gente de la Unión Nacional de Trabajadores de la aplicación, de aplicaciones también. Pero También. Ay, fíjate que yo decía, ¿por qué Arturo está flotando? Pero ya vi que es como que tiene un filtro y que tiene la computadora, pero parece que está así como flotando en Eres medio un de la nada. Y dije, Arturo, ¿ya un se nos fue espectro, también a un Arturo. vuelo espacial o qué? Es que yo estoy ya. en realidad eso no se ve en la transmisión, creo que eso solo se ve en el Zoom, porque como que el filtro que le pone Alexis al Zoom hace que ponga en blur el resto, pero tengo entendido que en la transmisión no se ha visto así. Pero Pero no- es que sí parece, porque como tienes el computador en esta parte, es como que eres un espectro que flota sobre, digamos, la pantalla. Entonces, es una imagen espectral, Arturo, que está El muy bien espacio para. sideral ahí. Mira, así. Elon Musk no ha sabido cómo llegar a este tipo de cuestiones, pero es que Elon Musk está basado en la materia y para lograr estos efectos hay que pasar de la materia a lo transmaterial. Entonces, pues bueno, es un salto difícil y va a ser más difícil para Elon Musk. Pero bueno, sin más por el momento, hasta aquí nos quedamos con la mesa insumisa de este viernes. Muchísimas gracias, Ingrid y Dani. Muchas gracias. Sigue flotando nomás, Un Arturo. abrazo a todos.